Todo cambió mientras estabas en el hospital. Esta casa ya no es tuya. No tienes lugar aquí. Encuentra otro lugar donde vivir. Me quedé paralizada. La herida, aún sin cicatrizar, me dolía profundamente. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de mi único hijo, a quien le había dedicado toda mi vida. Solo llevaba 3 semanas hospitalizada debido a complicaciones de mi cirugía de cadera. Regresé con la esperanza de reunirme con mis seres queridos, solo para encontrarme con la puerta cerrada en el hogar que Anthony y yo habíamos construido pacientemente durante 30 años. En ese instante, comprendí la traición. No se trataba solo de perder mi hogar. Se desató una trama más oscura que aún no podía comprender. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una madre es llevada al límite, sigue leyendo y dime en los comentarios de qué ciudad estás leyendo esto. Mis papeles del alta hospitalaria se arrugaban en mi bolsillo cuando el taxi se detuvo. En mi casa de estilo clásico. 21 días. Se me habían hecho eternos. Las complicaciones de mi cirugía de cadera me habían mantenido luchando contra la fiebre y la infección mientras el mundo siguió girando sin mí. Estaba agotada, pero aliviada de finalmente estar en casa. En casa, la casa de 2 pisos que Anthony y yo restauramos con tanto cariño. Durante nuestros 30 años de matrimonio se alzaba, ante mí, bañada por la luz del atardecer. Las rosas que había plantado hacía décadas aún florecían junto al camino, aunque, claramente necesitaban cuidados después de mi ausencia. ¿Necesita ayuda con sus maletas, señora?, preguntó el conductor, mirando mi bastón. Solo hasta la puerta, por favor, respondí, con mi voz desde el aire seco del hospital. Mi hijo debería estar esperando. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Richard, mi único hijo, estaba en la puerta, pero no con la sonrisa que esperaba. En cambio, su rostro tenía una expresión que nunca le había visto. Fría, distante, resuelta. Su voz resonaba con ese mismo tono seco y formal. Detrás de él, vislumbré movimiento en la sala. Su esposa, Verónica. ¿Y eran sus padres? Richard, ¿qué pasa?, pregunté, dando un paso al frente. Él bloqueó la entrada, sin apartarse. No deberías haber venido. Te esperábamos mañana. El taxista puso mi pequeña maleta a mi lado, percibiendo la tensión. Le pagué rápidamente, deseando de repente que no se fuera. No hay una manera fácil de decir esto, continuó Richard mientras el taxi se alejaba. Las cosas cambiaron mientras estabas hospitalizado. Esta casa ya no es tuya. Un escalofrío me recorrió, algo que no tenía nada que ver con mi cuerpo, que aún se recuperaba. ¿De qué hablas? Hicimos arreglos. Los padres de Verónica necesitaban mudarse de Dallas, y esta casa tiene mucho más espacio del que necesitas. Los documentos ya están firmados. Tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Mi mente se esforzaba por procesar sus palabras. ¿Documentos? No había firmado nada. Richard, esto es absurdo. Déjame entrar a mi casa ahora mismo. Di un paso al frente, apoyándome pesadamente en mi bastón. Esta vez, Verónica apareció a su lado. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y llevaba lo que reconocí de inmediato como mis aretes de esmeralda, el regalo de Anoni para nuestro 25 aniversario. Isabella, dijo con esa falsa dulzura que había aprendido a identificar con los años. Ya empacamos tus pertenencias. Están en cajas en el garaje. Podemos enviarlas a donde te hospedes. Detrás de ellos, aparecieron los padres de Verónica, Raymond y Claudia Sterling. A lo largo de los años, apenas los había visto más que un par de veces. Raymond, alto y elegantemente atlético, con cabello plateado, siempre me había parecido arrogante. Claudia, con su expresión siempre crítica, nunca se molestó en ocultar su desdén por mi modesto hogar, la misma casa donde ahora se encontraba, como si fuera suya. Siento que haya llegado a esto, dijo Raymond, sin parecer para nada arrepentido. Pero Richard dejó los arreglos muy claros. La casa se transfirió legalmente. ¿Legalmente? Logré balbucear. Eso es imposible. Nunca firmé nada. El rostro de Richard se endureció. Poder notarial. ¿Recuerdas esos papeles que firmabas antes de tu cirugía para tomar decisiones médicas? También incluían asuntos financieros. La revelación me golpeó como un puñetazo. Sí, había firmado un montón de documentos que me había entregado mi propio hijo. Aunque estaba ansiosa por la operación, confié ciegamente en él. Ni siquiera había leído la primera página. Me engañaste, dije.
Las palabras sonaban huecas, insuficientes ante la magnitud de la traición. Estamos haciendo lo mejor para todos, intervino Verónica. Esta casa es demasiado para que la mantengas sola. Richard la ha estado administrando durante años. No vuelvas a aparecer por aquí, terminó Richard con firmeza. Enviaremos tus cosas. La decisión es definitiva. Me quedé allí, apoyada en mi bastón, mirando al hijo que había criado, al chico al que le había contado cuentos para dormir, al adolescente al que había enseñado a conducir, al hombre cuya matrícula universitaria había pagado haciendo turnos extra. Ahora era un extraño con el rostro de mi hijo. Esto es ilegal, dije en voz baja. Y lo sabes. Está hecho, respondió con frialdad. No lo hagas más difícil. Algo se rompió dentro de mí, pero no de la forma en que esperaban. Sin lágrimas, sin por favor. Era una claridad gélida. Una determinación que no había sentido desde mis años supervisando el cumplimiento normativo bancario. Disfrútalo entonces, dije simplemente, dándome la vuelta. Disfrútalo todo. La confusión en sus rostros ante mi calma casi hizo que la devastación valiera la pena. Casi. Mientras cojeaba hacia el taxi, tuve la previsión de pedir que esperaran. Saqué mi teléfono, no para llamar a la policía, todavía no. Eso vendría después, a mi propio ritmo, a mi manera. En cambio, le envié un solo mensaje a Gloria Evans, plan B. La habitación del hotel en el centro de Phoenix era impersonal, pero limpia, un refugio temporal mientras recuperaba la fuerza y claridad. Mis manos aún temblaban mientras me sentaba en el borde de la cama, mirando el teléfono. Gloria respondió de inmediato, cuídate, voy en camino. Gloria Evans y yo éramos amigas desde hacía 40 años, desde la universidad. Ella se había convertido en una abogada formidable, mientras que yo forjaba mi carrera en cumplimiento normativo bancario. Tras la muerte de Anoni, me ayudó a organizar mis asuntos con una meticulosidad nacida de nuestra paranoia profesional compartida. Siempre hay que tener un plan B, me aconsejó, sobre todo cuando se trataba del dinero familiar. En aquel momento, pensé que exageraba. Ahora, su previsión parecía casi profética. Un suave golpe en la puerta anunció su llegada. A pesar de la hora, Gloria lucía impecable con su traje a medida y su cabello plateado recogido en su característico moño. Su expresión, sin embargo, era de pura furia. «Esos miserables buitres», susurró con rabia mientras me abrazaba con cuidado, consciente de mi cuerpo, que aún se recuperaba. «¿Estás bien, física o emocionalmente?» Intenté esbozar una sonrisa que no me llegó a los ojos. Ambos. Dejó su maletín sobre el escritorio y empezó a sacar archivos con la eficiencia de la práctica. Estoy de pie, lo cual es algo. El resto, dije, dejándome caer de nuevo en la cama. Sigo pensando que me voy a despertar y que todo esto será una pesadilla causada por la fiebre. La expresión de Gloria se suavizó por un momento antes de recuperar su máscara profesional. Ya he empezado el proceso. La documentación del fideicomiso es sólida. Anthony fue meticuloso. La transferencia de la casa no resistirá el escrutinio legal. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, para invalidar esta transferencia fraudulenta. Unas semanas, tal vez meses si deciden jugar sucio. Hizo una pausa. Pero Isabella, hay algo más. Algo que encontré mientras revisaba tus cuentas. Se me encogió el estómago. ¿Qué es? Retiros inusuales de tus cuentas de inversión durante tu hospitalización. Retiros cuantiosos. Me entregó un extracto impreso. Lo escaneé rápidamente. Mi experiencia bancaria detectó de inmediato las irregularidades. 5 transferencias por un total de más de $220.000. Todas a cuentas que no reconocí. Todas realizadas con firmas digitales supuestamente mías. Mientras estaba apenas consciente en la UCI, susurré, sintiendo todo el peso de la traición. No solo me quitaron la casa. Han estado vaciando mis cuentas. Hay algo peor, continuó Gloria con gravedad. Mi asistente legal hizo una verificación preliminar de los Sterling. Su empresa de consultoría inmobiliaria en Dallas tiene varias quejas que fueron retiradas misteriosamente antes de que comenzaran las investigaciones formales. Y el perfil de LinkedIn de Verónica muestra experiencia en 3 compañías hipotecarias que cerraron debido a infracciones regulatorias. Todo encajó con una claridad escalofriante. ¿Están involucrados en algún tipo de fraude hipotecario? Gloria asintió. Y probablemente lo han estado planeando durante meses, esperando el momento oportuno. Tu hospitalización les dio la oportunidad perfecta para acelerar sus planes.
Mi mente remontó a conversaciones del año pasado, el creciente interés de Verónica en mis finanzas, las preguntas aparentemente casuales de Richard sobre mis cuentas bancarias y contactos. La base de esta traición se había construido mucho antes de mi cirugía. Richard, dije, con su nombre atorado en la garganta. ¿Crees que sabe lo que hacen? El silencio de Gloria fue respuesta suficiente. Yo le enseñé mejor que eso, murmuré, apenas audible. Su padre también le enseñó mejor, respondió Gloria, con un tono suave pero firme. La gente cambia, Isabella, sobre todo cuando hay dinero de por medio. La pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer al respecto? Cerré los ojos, sintiendo el peso de 67 años dedicados a construir una carrera, una familia, un hogar. Cuando los abrí, algo dentro de mí se endureció. Todo respondí. Quiero hacer todo lo posible para recuperar lo que es mío, y obligarlos a afrontar las consecuencias. Todos, incluso Richard. Gloria apenas arqueó una ceja. Sin cláusula de protección maternal dije. Él tomó su decisión. Decirlo dolió, pero era cierto. Si está involucrado en algo ilegal, se merece lo que le viene. Asintió, satisfecha con mi determinación. Entonces tendremos que ser inteligentes, estratégicos. Tengo contactos en la unidad de delitos financieros del FBI que estarían muy interesados en lo que hemos descubierto. También tengo algunos contactos, respondí, pensando en antiguos colegas. Pero no quiero apresurarme. Creen que estoy derrotada. Una anciana indefensa que se retirará en silencio. Esa percepción nos da ventaja. ¿En qué piensas? Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña libreta negra, mis salvavidas durante mis años en la banca. Primero, documentamos todo, cada retiro, cada documento falsificado, cada mentira. Luego seguimos el rastro del dinero. Si están preparando un fraude, habrá patrones. Gloria sonrió, con esa sonrisa aguda y depredadora que recordaba de nuestra juventud. Y entonces, dije, sintiendo una fría determinación recorrerme. Activamos la trampa cuando menos lo esperan. Empezamos a trazar el plan. Mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. Mamá, necesitamos las contraseñas de tus cuentas de inversión para transferir los fondos restantes para tu cuidado. Envíalas cuanto antes. Le mostré el mensaje a Gloria, quien negó con la cabeza con disgusto. ¿Qué digo?, pregunté. Nada todavía, respondió ella. Que se lo pregunten, que se preocupen, asentí, dejando el teléfono a un lado. La antigua Isabella habría respondido al instante, deseosa de calmar las aguas, de mantener la paz a cualquier precio. Pero esa Isabella se había quedado atrás en la puerta de la casa que me robaron. Esta Isabella estaba jugando a largo plazo, encerrada en una habitación de hotel. Me reencontré con mi mejor amiga y abogada, Gloria, quien me reveló una noticia impactante. No solo habían embargado mi casa, sino que también estaban vaciando mis cuentas mientras estaba hospitalizada. Al descubrir movimientos sospechosos en el historial comercial de los Sterling, tuve que afrontar la desgarradora posibilidad de que mi propio hijo estuviera involucrado en algo realmente siniestro. Aún recuperándome físicamente, pero más firme en mi determinación, tomé una decisión clave. En lugar de confrontarlos inmediatamente, les haría creer que habían ganado mientras yo, en silencio, construía el caso que sería su perdición. Tienes que ver esto, dijo Gloria, deslizando su portátil por el escritorio del hotel. Habían pasado 3 días desde mi humillante desalojo. Nos habíamos mudado a una suite de estancia prolongada más cómoda, pagando en efectivo para no dejar rastros electrónicos. Mi fuerza física estaba recuperando poco a poco, aunque las heridas emocionales seguían abiertas. La pantalla mostraba los registros de la propiedad de mi barrio. Entrecerré los ojos, revisando el documento. La tercera propiedad empezando desde abajo, indicó Gloria. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. La familia Miller, 2 casas más abajo, había vendido su casa hacía 3 meses. Los compradores, Sterling Investment Properties, LLC. No puede ser casualidad, murmuré. Mejor aún, dijo Gloria, hojeando más documentos. La familia Henderson, al otro lado de la calle, había vendido a la misma empresa el mes pasado, y la pareja de jubilados de la esquina ya tenía su casa bajo contrato con el mismo comprador. Están comprando todo el barrio, susurré, viendo cómo el plan tomaba forma. ¿Pero por qué? Gloria presentó una solicitud de zonificación al Departamento de Planificación Urbana hace 2 semanas, mientras yo todavía estaba en el hospital. Presentaron una propuesta para cambiar la zonificación de toda la manzana,
de residencial unifamiliar a comercial de uso mixto. La noticia me impactó profundamente. Mi vecindario estaba justo al borde del distrito en rápida expansión del centro de Phoenix. Con la nueva zonificación, el valor de las propiedades se dispararía. Están usando mi casa como sede mientras compran las casas de los alrededores, dije, comprendiendo de repente cómo encajaban todas las piezas. En cuanto controlen una parte suficiente de la manzana, podrán forzar el cambio y el valor se triplicará al menos. Gloria terminó. Con los precios actuales del mercado, estamos hablando de una ganancia potencial de entre 15 y 20 millones de dólares. Mi experiencia bancaria me hizo comprender de inmediato la magnitud del plan, pero necesitaban un capital inicial enorme para empezar a comprar. ¿De dónde lo sacarían? De Gloria. Mi expresión se ensombreció. Ahí es donde se pone preocupante. Le pedí a un amigo investigador que revisara algunos registros. Los Sterling tienen antecedentes en Dallas. Identifican a propietarios vulnerables, en su mayoría personas mayores o con problemas financieros, y utilizan préstamos abusivos para embargar sus propiedades. Fraude hipotecario, dije, recordando bien el término de mis años en el banco. Exactamente. Ofrecen refinanciaciones que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Manipulan las tasaciones con informes falsos y estructuran los préstamos de tal manera que inevitablemente fracasan. Cuando los propietarios no pueden pagar, se lanzan y compran las propiedades por una fracción de su valor. Pensé en mis vecinos, muchos de ellos ancianos, que viven con ingresos fijos en casas que habían tenido durante décadas, víctimas perfectas. Y en mis cuentas, el dinero que han estado transfiriendo es sin duda el capital inicial. Necesitaban fondos para las primeras compras, y para cubrir gastos hasta que el plan diera frutos. Mi cartera de inversiones era la fuente más conveniente. La crueldad calculada de todo esto me dejó sin aliento. No se trataba solo de mi casa y mi dinero. Se trataba de usarlo para destruir a toda mi comunidad. Las personas que habían estado en el funeral de Anoni, que me habían traído comida cuando enviudé. ¿Y Richard?, pregunté, finalmente expresando la duda que me había atormentado. ¿Qué tan involucrado está? Gloria dudó, antes de abrir otra carpeta. Esto fue grabado hace 3 semanas en el Dallas First National Bank. El video de seguridad mostraba a Richard y Verónica entrando juntos al banco y reuniéndose con un agente de préstamos. La marca de tiempo indicaba que fue 2 días después de mi cirugía, mientras yo todavía estaba fuertemente sedada en la UCI. Me di cuenta de que habían usado el poder notarial para abrir mi caja de seguridad. Lo comprendí, cuando reconocí el banco donde guardaba mis documentos importantes. Sí, y, según el registro de acceso, confirmó Gloria, se llevaron varios artículos, incluyendo la escritura original de su propiedad y los documentos del fideicomiso. Cerré los ojos, abrumada por un momento. Mi propio hijo, el niño que una vez exigió justicia absoluta al jugar juegos de mesa, que había devuelto una billetera con $50 dentro. ¿Cómo pudo convertirse en esta persona? Hay algo más que deberías ver, dijo Gloria en voz baja, mostrándome una serie de correos electrónicos. Mis contactos en la SEC me los enviaron. Los Sterling llevan tiempo en su radar. Los correos eran entre Verónica y su padre, fechados hace casi 8 meses. Hablaban de sus planes con un lenguaje sutil, señalando propiedades en mi barrio y evaluando qué propietarios podrían ser víctimas de sus engaños. Y lo más inquietante, mencionaron mi casa como su centro de operaciones una vez que la controlaran. Una frase en particular me heló la sangre. Todavía dubitativa, pero cedía. Decía, madre, es improbable que se recupere completamente de una cirugía programada. Plazo acelerado. Cirugía programada, repetí casi en un susurro. Mi reemplazo de cadera no fue una emergencia. Se había programado con meses de antelación. Isabella, la voz de Gloria, sonaba como una advertencia, como si me preparara para un golpe. Estaban esperando esto. Sabían que sería vulnerable después de la cirugía, continué, mientras la horrible verdad caía sobre mí. Contaban con ello. No sabemos si Richard comprendió toda la magnitud, empezó Gloria. Basta, levanté la mano, incapaz de aceptar. Más excusas por mi hijo. Él sabía suficiente. Sabía que querían mi casa, mi dinero. Sabía que estaban planeando algo, mientras yo estaba incapacitada. El dolor de esa certeza era más agudo que cualquier bisturí. Mi propio hijo no solo me había traicionado, sino que lo había hecho con calculación y frialdad. Me puse de pie, ignorando la protesta de mi cadera en recuperación.
y caminé hacia la ventana. El horizonte de Phoenix brillaba bajo el atardecer, indiferente a mi tragedia humana, que se desarrollaba en sus calles. ¿Qué quieres hacer?, Gloria preguntó en voz baja. Me volví hacia ella, con mi decisión clarísima. Quiero justicia, respondí simplemente. No solo por mí, sino por todos, por aquellos a quienes han engañado o planeado engañar, y quiero recuperar mi casa. Gloria asintió, seria, pero firme. Entonces tendremos que actuar con cautela. Creen que ya han ganado. Eso nos da el factor sorpresa. Bien, respondí. Un plan ya se estaba formando en mi cabeza, porque estaba a punto de darles la sorpresa de sus vidas. Mientras revisaba los registros de la propiedad con Gloria, surgió un patrón inquietante. Los Sterling habían estado comprando casas sistemáticamente por todo mi vecindario, preparando un ambicioso plan de rezonificación millonario. La traición me dolió aún más cuando descubrí pruebas de que Richard no era solo un oportunista. Él conocía los planes desde hacía meses. Incluso podría haber calculado la adquisición para que coincidiera exactamente con mi cirugía. Con mi comunidad y mis vecinos de toda la vida en peligro por su plan depredador, mi determinación se endureció. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de detener una sofisticada operación de fraude antes de que personas más vulnerables cayeran víctimas. Y yo era precisamente la persona que sabía cómo hacerlo. Isabella, ¿estás segura de esto?, preguntó Gloria con preocupación, observándome. Maquillarme en el espejo del baño del hotel. Tu cadera aún se está curando. Pasé 21 días en esa cama de hospital, sintiéndome impotente. Respondí pintándome de labios con pulso firme. Ya no me siento impotente. Había pasado una semana desde mi desalojo. En ese tiempo, Gloria y yo habíamos reconstruido meticulosamente cómo funcionaba la operación de los Sterling. Su negocio en Dallas había dejado un rastro de víctimas financieras, personas mayores que lo perdieron todo, a través de contratos abusivos y documentos falsificados. Ahora estaban replicando el mismo plan en Phoenix, usando mi casa como base. El momento tiene que ser perfecto, le recordé, mirándome por última vez al espejo. Mi elegante traje gris y mis discretas joyas proyectaban exactamente la imagen que quería. No una anciana derrotada, sino una profesional bancaria con décadas de experiencia. Los agentes están callados, confirmó Gloria. Están listos. Solo actuarán cuando les demos la señal. Tras descubrir la magnitud de la estafa, llevamos nuestras pruebas a la unidad de delitos financieros del FBI. Los agentes llevaban meses construyendo un caso contra los Sterling, pero carecían del acceso interno que ahora podíamos ofrecer. Llegamos a un acuerdo. Pospondrían los arrestos inmediatos para que pudiéramos reunir pruebas más sólidas y, a cambio, yo tendría prioridad en la recuperación de mis bienes. Recuerden, necesitamos pruebas documentadas de que están usando mi identidad y mi información financiera. Les repetí los puntos clave de nuestra estrategia: acceso bancario, firmas falsificadas, reconocimiento explícito del plan. Sin esos documentos, podrían alegar que entregué todo voluntariamente. Gloria asintió mientras miraba su reloj. La cita semanal de Verónica en la peluquería empieza en 30 minutos. Estará fuera al menos 2 horas. Raymond y Claudia están visitando una propiedad al otro lado de la ciudad. Y Richard, según su calendario, no volverá del trabajo hasta las 5. Perfecto. La rutina predecible de mi hijo, que antes me parecía encantadora, era ahora mi ventaja estratégica. Respiré hondo para tranquilizarme. Vamos. El taxi me dejó a 2 cuadras de mi casa. Caminé despacio, usando el bastón más como fachada de fragilidad que como apoyo real. El barrio parecía igual que siempre, con jardines bien cuidados, casas antiguas y el gran roble de la esquina donde Richard había construido una casa del árbol. Sin embargo, todo me parecía diferente, teñido por la certeza de lo que sucedía en secreto. Al acercarme a la casa, noté cambios sutiles. Las rosas que había cuidado durante tantos años habían desaparecido, reemplazadas por plantas comunes. Los muebles del porche que Anthony y yo habíamos restaurado ya no estaban. La transformación había comenzado, borrando las huellas de nuestra familia. No fui a la puerta principal. Preferí rodear la entrada lateral, la que daba a la cocina, que en mi prisa por llegar al hospital había olvidado cerrar con llave. Durante años, había sido nuestro secreto. Richard, de adolescente, lo usaba para colarse después del toque de queda, pensando que yo no lo sabía. La llave giró con facilidad en la cerradura. Entré en silencio,
apenas captando el sonido de voces desconocidas que provenían de mi estudio. Siguiendo el sonido, me detuve frente a la puerta entreabierta. El cierre con la familia Miller está programado para el viernes, dijo una voz masculina, que reconocí como la de Raymond Sterling. Una vez hecho esto, controlaremos el 40% de la manzana. ¿Y la propiedad de Henderson?, preguntó otra voz desconocida, probablemente la de un socio. Eso ya está resuelto. Usamos las credenciales bancarias de las Hayes para asegurar la financiación. Impecable. Mi mano apretaba mi bastón con fuerza. Estaban usando mi nombre y mi reputación bancaria para orquestar sus fraudes. Exactamente lo que necesitábamos demostrar. Activé la grabadora de mi teléfono antes de abrir la puerta. La escena se congeló como un cuadro. Raymond Sterling, sentado detrás del escritorio antiguo de Anoni, su compañero de pie junto a la ventana, todos mirándome con asombro. Hola, Raymond, dije con calma, hablando de negocios en mi estudio. Isabella, reaccionó de inmediato, poniéndose de pie. Esto es inesperado. ¿Cómo entraste? Por la puerta, respondí directamente. La misma puerta de la casa que legalmente todavía me pertenece. Su compañero, un hombre nervioso de unos 30 años, nos miró con inquietud. ¿Quiere que vuelva más tarde, señor Sterling? No hace falta, respondí antes de que Raymond pudiera abrir la boca. Solo vine a recoger unos documentos personales que necesito. La expresión de Raymond se endureció. Esta propiedad ya no es tuya. Richard fue muy claro al respecto. Sí, lo era, asentí, mientras caminaba hacia el archivador que estaba en la esquina. Muy claras sus intenciones. Tan claras como tú al usar mis credenciales bancarias para tus operaciones financieras. El rostro de Raymond palideció. No sé de qué estás hablando, ¿verdad? Abrí el cajón del armario y saqué una carpeta. La propiedad de Henderson usa mis datos para obtener fondos. Acabo de oírte hablar de ello. El socio empezó a retroceder hacia la salida. Señor Sterling, creo que mejor me voy. Isabella está confundida, dijo Raymond bruscamente. Su reciente hospitalización afectó su estado mental, ¿verdad, Isabella? Sonreí fríamente mientras cerraba el cajón. Tengo la mente perfectamente despejada, lo suficientemente despejada como para entender lo que tú, Claudia y Verónica están tramando, lo suficientemente despejada como para preguntarme si mi hijo realmente comprende las consecuencias legales del fraude que está facilitando. El rostro de Raymond cambió. La máscara de preocupación se disolvió para revelar una amenaza pura y calculada. No tienes pruebas de nada, y aunque las tuvieras, nadie te creería a ti ni a tu propio hijo. Ahora vete antes de que llame a la policía y te expulse por allanamiento. Asentí como si evaluara sus palabras. Tienes razón en una cosa, Raymond, las pruebas son esenciales. Levanté mi teléfono, mostrando claramente la aplicación de grabación. Por eso me aseguré de conseguirlo. Sus ojos se abrieron de par en par con furia, borrando cualquier sorpresa. Dame ese teléfono. No lo creo. Retrocedí hacia la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza, aunque por fuera parecía tranquila. Tengo lo que vine a buscar. Disfruta de la casa mientras puedas. Cuando me di la vuelta para irme, Raymond se abalanzó sobre mí, agarrándome el brazo con fuerza. No te irás con esa grabación. No había previsto una confrontación física. Un dolor agudo me atravesó la cadera, que aún se recuperaba, mientras luchaba por mantenerme en pie. Suéltame, exigí, alzando la voz a propósito. Primero dame el teléfono, gruñó, intentando arrebatármelo con la otra mano. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. FBI, manos donde podamos verlas. Los agentes Rips y Callahan irrumpieron, con las armas desenfundadas. Raymond se quedó paralizado. Luego me soltó el brazo lentamente, levantando las manos. Nuestro plan de contingencia, activado por la aplicación del botón de pánico de mi teléfono, había funcionado a la perfección. Isabella Hayes. La agente Rips se acercó mientras su compañero aseguraba a Raymond. Están bien, respondí, apoyándome en el marco de la puerta. Y creo que tengo algo que les resultará muy interesante. Asumiendo un riesgo calculado, regresé a mi casa, aprovechando la ausencia de Verónica y entrando por una puerta lateral olvidada para sorprender a Raymond Sterling en medio de una discusión sobre sus fraudes. Al ser confrontado, su sorpresa inicial se transformó en una actitud amenazante, obligando a nuestros contactos del FBI a intervenir antes de lo planeado. Aunque la confrontación se tornó física, logré obtener la prueba que necesitábamos.
una grabación donde Raymond admitía explícitamente haber usado mis credenciales bancarias en su plan. Mientras se lo llevaban esposado, comprendí que esto era solo el comienzo del desmantelamiento de toda su operación. La verdadera prueba llegaría cuando mi hijo descubriera lo que estaba sucediendo y que su madre era responsable de la caída de Sterling. La oficina del FBI estaba impersonalmente fría. Paredes beige, muebles funcionales y un ligero olor a café y papel. Esperé en una sala de entrevistas, con la cadera dolorida a pesar del analgésico extra fuerte que me había ofrecido el agente Rips. Sra. Hayes, agente Callahan comentó, cerrando su cuaderno. Su grabación es increíblemente valiosa. Junto con la documentación financiera que usted y la Sra. Evans nos proporcionaron, tenemos suficiente para obtener órdenes de registro para todas las propiedades y registros de los Sterling. ¿Y qué hay de mi casa?, pregunté. ¿Y mis cuentas? Un juez ya ha emitido una orden de emergencia que congela cualquier transacción relacionada con su propiedad, me aseguró. Nadie puede venderla ni transferirla hasta que se aclare la propiedad legal. Sentí un profundo alivio, aunque sabía que esto era solo el principio. Los Sterling estaban detenidos, pero Richard y Verónica aún no sabían nada de lo sucedido. ¿Qué pasa ahora?, quisiera saber. Ejecutaremos órdenes de registro en su residencia esta noche, explicó Rips. La Sra. Sterling será interrogada. En cuanto a su hijo, la agente dudó, suavizando ligeramente su tono profesional. Basándonos en sus declaraciones, tendremos que determinar el nivel de participación que pudo haber tenido. La puerta se abrió y Gloria entró, con el rostro serio pero satisfecho. Acababan de llegar las primeras órdenes judiciales. Se dirigían simultáneamente a las oficinas de los Sterling en Dallas. La Sra. Hayes, Callahan, dijo con cautela, entendemos que esto es complicado. Si prefiere no estar presente cuando ejecutemos la orden en su casa, allí estaré, la interrumpí con firmeza. Esta es mi casa, quiero llegar hasta el final. 3 horas después, estaba en un vehículo del FBI sin distintivos, estacionado frente a mi casa. La luz del atardecer se desvanecía, alargando las sombras sobre el césped donde Richard jugaba de niño. El coche de Verónica estaba en la entrada. Había regresado de su cita en la peluquería, completamente inconsciente de que su padre estaba siendo procesado en el centro de detención federal. En posición, Rips murmuraba desde el asiento del conductor, escuchando las actualizaciones a través de su auricular. La Sra. Sterling Hayes confirmó que, dentro, junto con su hija, llegaron antes de lo esperado. Se me encogió el corazón. Se suponía que Richard no estaría en casa todavía. Esperaba ahorrarle el espectáculo público de lo que estaba a punto de suceder. Incluso había organizado que lo abordaran por separado en su oficina. Ahora experimentaría toda la fuerza de la redada junto a su esposa. ¿Seguro que quieres presenciar esto?, preguntó Gloria a mi lado, cubriendo mi mano con la suya. Antes de que pudiera responder, apareció una caravana de vehículos calle abajo. 3 sedanes sin distintivos y una camioneta táctica. Se detuvieron frente a mi casa, y los agentes descendieron con movimientos sincronizados, algunos con las características chaquetas del FBI. Agentes federales, tenemos una orden judicial. Las palabras resonaron con claridad en el tranquilo vecindario al acercarse a la puerta principal. No oí la respuesta desde adentro, pero la puerta se abrió. Un momento después, desde mi perspectiva, pude ver a Verónica en el umbral, con el rostro entre la confusión y la sorpresa. Detrás de ella, apareció Richard, colocándose protectoramente junto a su esposa. Es la hora, dijo Rip, abriendo la puerta. Por favor, quédense detrás de nosotros. Al cruzar la calle, los vecinos salieron de sus casas, atraídos por la conmoción. Sentí sus miradas curiosas y preocupadas, algunas quizás disfrutando del drama que se desarrollaba. Verónica fue la primera en verme acercarme detrás de los agentes. Su compostura, cuidadosamente mantenida, se hizo añicos. Tú, espetó, alzando la voz histéricamente. Tú hiciste esto. Los ojos de Richard se clavaron en los míos. Su expresión pasó de la confusión al horror al comprender que yo estaba con los agentes federales, no siendo interrogada como ellos. Mamá. Se le quebró la voz ligeramente. ¿Qué está pasando? Tu madre ha aportado pruebas de un fraude financiero a gran escala cometido por la familia Sterling. El agente Callahan declaró formalmente. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones y confiscar todos los documentos y dispositivos electrónicos pertinentes. Fraude, repitió Richard, con aspecto genuinamente confundido. ¿Qué fraude? Esto es absurdo. Lo es, dije, avanzando,
golpeando el suelo con mi bastón. Raymond fue muy claro esta mañana sobre usar mis credenciales bancarias para obtener financiación fraudulenta en mi estudio, en mi casa. El rostro de Verónica palideció. Estuviste aquí. ¿Cómo lo hiciste? La puerta lateral, respondí simplemente. Hay algunas cosas sobre esta casa que nunca te molestaste en saber, Verónica, como el hecho de que legalmente pertenece a un fideicomiso creado por mi difunto esposo, que no se puede transferir sin la firma de todos los fideicomisarios, incluida Gloria, quien ciertamente nunca firmó nada. Richard nos miró a mí y a su esposa, cada vez más desesperado. Mamá, ha sido un malentendido. Queríamos ayudarte robando mi casa, vaciando mis cuentas, metiendo a tus suegros en un lío inmobiliario, usando mi reputación financiera. Mi voz se mantuvo firme a pesar del torbellino de emociones que sentía en mi interior. Eso no ayuda, Richard. Eso es fraude, eso es robo. Sterling Hayes, necesitamos que nos acompañes al interrogatorio, intervino Reeves, señalando uno de los vehículos. La sorpresa de Verónica dio paso a una calma calculada. Quiero que mi abogado esté presente. No diré nada sin representación legal. Es tu derecho, reconoció Callahan antes de volverse hacia Richard. El señor Thompson también tendrá que hablar contigo. No entiendo, dijo Richard con voz hueca. Mamá, ¿qué has hecho? La pregunta, tan retrógrada, tan reveladora de su incapacidad para reconocer su propia culpabilidad, me golpeó como un puñetazo. ¿Qué he hecho? Repetí, mirándolo fijamente. Me he protegido a mí mismo y a otros de quienes creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias. Te enseñé a ser mejor que esto, Richard. Tu padre te enseñó a ser mejor. Mientras los agentes conducían a Verónica hacia un vehículo que la esperaba, ella se giró con un veneno inesperado. ¿Crees que has ganado? No tienes ni idea de lo que pasará cuando los abogados de mi padre se involucren. Tu padre ya está bajo custodia, interrumpí con calma. Y tu madre también. El FBI está registrando tus oficinas en Dallas. Se acabó, Verónica. Su rostro se contorsionó de furia mientras los agentes la guiaban con firmeza al coche. Richard permaneció en el porche, observando con incredulidad cómo otros agentes entraban en nuestra casa con equipo para recopilar pruebas. Mamá, murmuró mientras yo me giraba para seguir a Gloria de vuelta a nuestro coche. No sabía todo lo que estaban planeando. Tienes que creerme. Hice una pausa, observando el rostro del hijo que había criado, buscando la verdad en sus ojos. Quizás no lo sabías todo, admití, pero sabías lo suficiente, Richard, y aún así los elegiste a ellos en lugar de a mí. Al alejarme, oí su voz quebrada detrás de mí. ¿A dónde se supone que debo ir ahora? No miré atrás. Esa pregunta me hizo eco de la misma que me había planteado cuando me echó de casa. La simetría no me pasó desapercibida, pero a diferencia de mi hijo, no encontré satisfacción en su angustia, solo una profunda tristeza por lo que ambos habíamos perdido. Estaba aprendiendo que algunas traiciones dejan heridas demasiado profundas para el simple perdón. Mientras los agentes del FBI registraban mi casa, arrestaban a Verónica e interrogaban a Richard, yo observaba desde el otro lado de la calle, dividida entre la reivindicación y el dolor. La confusión en el rostro de mi hijo al darse cuenta de que había orquestado su caída pronto se transformó en una negación desesperada, alegando ignorancia del plan. La máscara de serenidad de Verónica finalmente se rompió, revelando a la criminal calculadora que siempre había sido. Mientras otra parte de mí retrocedía ante la pregunta suplicante de Richard, ¿a dónde se supone que debo ir ahora? Reconocí la justicia poética. Estaba experimentando exactamente lo mismo que me había hecho pasar. Algunas lecciones tienen un precio terrible, pero mientras me alejaba de la casa que pronto recuperaría, supe que esta confrontación era solo el primer paso de un camino más largo hacia la justicia, y quizás algún día la sanación. Deberías comer algo, Isabella. Gloria me acercó un recipiente con sopa desde el escritorio del hotel que habíamos convertido en una oficina improvisada. Habían pasado 3 días desde la operación del FBI, 3 días de declaraciones, revisión de pruebas y audiencias legales, lo que me dejaba casi sin espacio para procesar todo lo sucedido. No tengo hambre, respondí, revisando el último paquete de documentos que Gloria había traído de su oficina. No has tenido hambre en días, insistió. Tu cuerpo aún se está recuperando. Necesitas fuerza. Suspiré, sabiendo que tenía razón. El desgaste físico y la tensión me habían pasado factura. A regañadientes, abrí el envase y probé una cucharada de caldo de pollo. Mejor. Gloria asintió, satisfecha.
Ahora, deberíamos hablar de la reunión de mañana. La reunión a la que se refería sería mi primer encuentro cara a cara con Richard desde la operación. La había solicitado a través de su abogado, un joven defensor público llamado Marcus Reed, quien había contactado con Gloria el día anterior. Dice que no entendía el alcance de la operación de Sterling. Gloria continuó en tono neutral. Afirma que Verónica lo mantuvo al margen de casi todo, y que el poder notarial que te engañó para que firmaras, le permitió transferir fondos de tus cuentas. No pude evitar la amargura que se apoderó de mi voz. Él tampoco sabía nada de esos dos. La expresión de Gloria se suavizó. No lo estoy defendiendo, Isabella. Solo estoy transmitiendo lo que dijo su abogado. Dejé la cuchara en el plato, sin ganas de comer. ¿Qué más decía esta lectura? Richard quiere cooperar plenamente con la investigación. Se ha ofrecido a dar un testimonio detallado sobre Verónica y sus padres a cambio de que su situación sea considerada en su propio proceso. Los está traicionando. La idea no debería haberme sorprendido, y sin embargo lo hizo. El Richard que yo conocía siempre había sido ferozmente leal. Instinto de supervivencia, sugirió Gloria. Las pruebas contra los Sterling son abrumadoras. Está tomando la decisión legal más conveniente. ¿Y qué quiere de mí?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Oficialmente, nada. Se supone que la reunión es solo para que él te dé su versión de los hechos. El tono escéptico de Gloria dejó claro que no creía que esa fuera toda la verdad. Extraoficialmente, mi impresión es que espera que hables con la fiscalía en su nombre. La petición de clemencia de una madre podía tener mucho peso. Cerré los ojos, agotada hasta la médula. La idea de enfrentarme a Richard, de escuchar sus justificaciones y excusas, me oprimía el pecho de dolor. No tienes que conocerlo, me recordó Gloria en voz baja. A estas alturas, no le debes nada. Lo sé, dije. Pero necesito respuestas, Gloria. Necesito entender cómo mi hijo pudo convertirse en alguien capaz de hacer esto. La sala de entrevistas del edificio federal era fría y austera. Una mesa de metal, sillas incómodas y un gran espejo que sin duda ocultaba una sala de observación. Me senté con Gloria a mi lado, con las manos entrelazadas sobre la mesa para ocultar su ligero temblor. Cuando se abrió la puerta, apenas reconocí al hombre que entró. Richard, mi hijo, siempre seguro de sí mismo y bien arreglado, parecía desaliñado. Su traje habitual había sido reemplazado por unos pantalones caqui arrugados y una camisa sencilla. La sombra de una barba incipiente en su rostro revelaba que no se había afeitado en días. Mamá, dijo mientras se sentaba frente a mí. Su abogado, un joven serio con gafas de montura metálica, estaba sentado a su lado. Richard, saludé, intentando mantener la voz firme. Un tenso silencio se extendió entre nosotros. Ninguno de los dos sabía cómo empezar esta conversación imposible. Señora Hayes, habló finalmente Marcus Reed, mi cliente solicitó esta reunión para aclarar ciertos aspectos de la situación que, según él, se han malinterpretado. Escucho, respondí, con la mirada fija en Richard, no en su abogado. Richard se aclaró la garganta. Primero, quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando Verónica y yo hablamos de la mudanza de sus padres a Phoenix, se suponía que sería temporal, solo hasta que encontraran su propio hogar. Y el poder notarial, lo interrumpí. El que me obligaste a firmar antes de mi cirugía, bajó la mirada, avergonzado. Fue idea de Verónica. Dijo que era solo una precaución por si había que tomar decisiones mientras te recuperabas. Sin embargo, lo usaste para transferir mi casa y vaciar mis cuentas. Lo acusé. Dudó, mirando a su abogado, quien apenas asintió. Eso fue todo. Verónica y Raymond dijeron que estaban transfiriendo algunos fondos a inversiones más seguras para tu jubilación. No sabía que en realidad estaban robando. Observé su rostro, buscando la verdad en sus ojos. Había desesperación, sin duda, miedo. ¿Pero era remordimiento genuino o solo arrepentimiento por haber sido atrapado? La casa, insistí. Tú mismo me dijiste que no podía volver. Te quedaste en la puerta de la residencia que tu padre y yo construimos y me dijiste que ya no era mía. Sus ojos se clavaron en la mesa. Verónica me convenció de que era lo mejor. Me dijo que la casa era demasiado para ti, que serías más feliz en una residencia para personas mayores. Tragó saliva con dificultad. Creí que te estábamos ayudando, añadió, refiriéndose a echarme solo con la ropa que llevaba puesta y dejar mis pertenencias en cajas en el garaje. La calma que había mantenido empezó a resquebrajarse. Eso no ayuda, Richard, eso es crueldad. Lo sé,
murmuró. Ahora lo sé. ¿Qué tenían contra ti? Solté. Era la pregunta que me había atormentado durante días. Verónica. ¿Y sus padres? ¿Qué poder tenían sobre ti para que traicionaras a tu propia madre de esta manera? Richard levantó la cabeza de repente, sorprendido. Su abogado se removió incómodo. Lasra. Hayes. Intervino Marcus Reed. Deberíamos centrarnos en... No, interrumpió Richard. Ella merece saberlo. Respiró hondo. Hace 3 años, hice malas inversiones. Perdí mucho dinero, nuestros ahorros, parte de nuestro fondo de jubilación, y estaba desesperado por recuperarlo antes de que Verónica se enterara. Raymond se ofreció a ayudar. Dijo que tenía oportunidades de inversión seguras. ¿Te prestó dinero? Supuse. Richard asintió, con expresión abatida. Al principio, sí. Luego se complicó más. Firmé papeles. Me involucré en sus negocios sin entender realmente de qué se trataban. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba involucrado en varios de sus fraudes. Tenían influencia sobre ti, observó Gloria. Me tenían en sus manos, corrigió Richard con amargura. Verónica dejó claro que si no cooperaba con sus planes, su padre se aseguraría de que yo asumiera toda la culpa. Intenté procesar esta nueva información, intentando reconciliarla con el hijo que creía conocer. Y mi casa, mis cuentas, una prueba de lealtad, admitió, encogiéndose de hombros avergonzado, para demostrar mi compromiso con la operación. Verónica dijo que una vez que el terreno del vecindario fuera rezonificado, ganaríamos suficiente dinero para que pudiera ubicarte cómodamente en otro lugar. ¿De verdad lo creíste? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Quería creerlo, respondió en voz baja. Era más fácil que aceptar lo que realmente estaba haciendo. La brutal sinceridad de esas palabras me impactó por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Vislumbré al hijo que recordaba, el chico que, cuando lo pillaban mintiendo, acababa admitiendo la verdad, sin importar cuánto doliera. Richard, dije con cuidado, ¿qué me pides hoy exactamente? Por primera vez, me sostuvo la mirada. Nada, mamá, no merezco tu ayuda ni tu perdón, solo... Su voz se quebró un poco. Necesitaba que supieras que nunca quise hacerte daño. Era débil y tenía miedo. Tomé decisiones terribles. Pase lo que pase ahora, lo aceptaré. La sencillez y la dignidad de su respuesta, tan diferente de las excusas desesperadas que había imaginado, me desarmaron. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta nos interrumpió. El agente Rips entró, asintiendo en señal de disculpa. Disculpa la interrupción, pero tenemos un asunto urgente. Sra. Hayes, ¿podría salir un momento? En una fría y aséptica sala de interrogatorios de un edificio federal, finalmente me enfrenté a mi hijo, buscando respuestas a la traición que destrozó a nuestra familia. En lugar de las excusas que esperaba, Richard reveló una verdad más compleja. Se había involucrado en los negocios de los Sterling años atrás por desesperación económica, convirtiéndose en su peón mediante el chantaje y la manipulación. Aunque su explicación no justificaba lo que había hecho, admitir que la transferencia de la casa era una prueba de lealtad diseñada por Verónica, me ofreció el primer vistazo del hijo que creía conocer. Justo cuando esa dolorosa revelación comenzaba a cambiar mi comprensión de las cosas, el agente Rips irrumpió con noticias urgentes, insinuando un nuevo giro en un caso cada vez más enredado. A pesar de todo, me pregunté si tal vez había una salida en medio de esta devastación. No de vuelta a lo que era, sino hacia algo diferente construido sobre una dolorosa verdad, no sobre ilusiones cómodas. La agente Rips me condujo a una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. Gloria me siguió de cerca, con su habitual seriedad un poco alterada, lo que me puso en alerta de inmediato. ¿Qué ha pasado?, pregunté al cerrarse la puerta tras nosotros. Hemos estado ejecutando nuevas órdenes de registro relacionadas con los archivos de Sterling, explicó Rips, colocando una carpeta sobre la mesa. Un equipo en Dallas encontró algo que necesitas ver. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías, colocándolas cuidadosamente frente a mí. Me incliné, observando las abrumadoras imágenes con creciente desconcierto. Mostraban una habitación de hospital privada, equipo médico y un paciente en una cama. No entiendo, dije, levantando la vista. ¿Qué tiene que ver esto? Las palabras se me atascaron en la garganta mientras me concentraba en la última foto. El paciente era yo, inconsciente,
conectado a monitores en la UCI durante mi reciente hospitalización. Estos se encontraron en una caja fuerte oculta en la oficina de Raymond Sterling en Dallas, explicó Reeves en voz baja. Junto a ellos, colocó otro conjunto de documentos sobre la mesa. Mi historial médico, notas del médico, órdenes de medicación y mi propio historial clínico, que deberían haber estado bajo estricta protección en el Hospital General de Phoenix. ¿Cómo los consiguieron?, preguntó Gloria, mientras su instinto de abogada captaba de inmediato las implicaciones. Eso es lo que nos preocupa, respondió Reeves. Las marcas de tiempo en estas fotos no coinciden con el horario de visita habitual, y estos documentos contienen información a la que los familiares normalmente no tendrían acceso. Un escalofrío me recorrió al comprender lo que insinuaba. Alguien dentro del hospital colaboraba con ellos. Reeves asintió con gravedad. Hemos identificado a una enfermera que accedió a su historial en varias ocasiones cuando ni Richard ni Verónica estaban presentes. Los registros telefónicos muestran múltiples llamadas entre esta persona y Raymond Sterling. ¿Pero por qué?, pregunté, tratando de entender por qué me vigilaban tan de cerca. El rostro de Gloria palideció al examinar los documentos. Isabella, mira estas notas de medicación. Seguí su dedo hasta una nota en uno de los historiales. Un ajuste de dosis en el manejo del dolor posquirúrgico. La receta original había sido tachada y reemplazada por una dosis más alta escrita con otra letra. Tu recuperación tardó más de lo esperado, explicó Reeves cuidadosamente. La infección que te mantuvo hospitalizada 21 días en lugar de los 5 a 7 habituales. Estamos investigando si pudo haber sido causada deliberadamente. La insinuación me impactó profundamente. ¿Estás diciendo que intentaron? No pude terminar la frase. Todavía no estamos haciendo ninguna acusación, aclaró Reeves de inmediato. Pero sí estamos investigando la posibilidad de que alguien haya intentado deliberadamente prolongar tu hospitalización para que los Sterling tuvieran más tiempo para ejecutar sus planes. Me agarré al borde de la mesa, repentinamente mareada. La idea de que alguien hubiera manipulado mi tratamiento médico, poniendo mi vida en riesgo, era casi imposible de comprender. ¿Sabe Richard de esto?, logré preguntar. Todavía no, respondió. Queríamos informarte primero debido a la naturaleza muy personal de este descubrimiento. Gloria puso su mano sobre la mía, con expresión seria. Isabella, si alguien alteró intencionalmente tu atención, este caso se agrava significativamente. Ya no hablamos solo de fraude y maltrato a ancianos, sino de posible intento. Lo sé, la interrumpí, incapaz de oír esas palabras en voz alta. La posibilidad era demasiado monstruosa para afrontarla directamente. Hay algo más, continuó Reeves con visible incomodidad. Encontramos una póliza de seguro de vida a tu nombre, contratada hace 6 meses. El beneficiario figura como Richard Thompson. Sentí que la habitación se tambaleaba. Richard lo sabía, susurré, mientras los últimos fragmentos de esperanza para mi hijo se desmoronaban. Tenía que saberlo. No necesariamente, advirtió Reeves. La solicitud lleva su firma, pero ya hemos identificado varios documentos falsificados en este caso. Necesitamos investigar más a fondo antes de sacar conclusiones. Cerré los ojos, intentando resistir esta nueva oleada de traición. Si Richard estaba al tanto de estas maniobras, si había sido cómplice de una amenaza contra mi vida, entonces todo lo que me dijo en la sala de entrevistas era mentira. Esa imagen de mi verdadero hijo, que creí haber visto, no era más que otra manipulación. Necesito volver a verlo, dije, abriendo los ojos con renovada determinación. Ahora mismo. Sra. Hayes, con esta nueva información, le aconsejamos que no lo haga. Reeves empezó. Necesito ver su cara cuando escuche esto. Insistí. Así sabré si lo sabía. Después de 21 años como agente de cumplimiento y toda una vida como madre, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar mentiras. Tenía que mirar a Richard a los ojos cuando cayó esta bomba. Reeves dudó y asintió. De todas formas, íbamos a interrogarlo sobre estos hallazgos. Si insiste en estar presente, podemos organizarlo. Cuando volvimos a la habitación, Richard y su abogado hablaban en voz baja. Su abogado se inclinó hacia adelante, inmediatamente alerta. Agente Reeves, mi cliente ha cooperado plenamente. Si está insinuando que participó en algo. Todavía no insinúo nada, interrumpió Reeves. Le pido una explicación sobre estos documentos. No puedo explicarlo porque no tuve nada que ver. La voz de Richard se elevó presa del pánico. Verónica se encargaba de todos nuestros asuntos de seguros. Dijo que estábamos actualizando nuestras pólizas.
Firmé todo lo que me puso delante. El miedo puro en sus ojos, no solo miedo a las consecuencias, sino verdadero horror por lo que había sucedido, revelaba más que cualquier palabra. Mi hijo había sido débil, ingenuo y moralmente frágil, pero no creía que hubiera participado conscientemente en un plan que podría haber puesto en peligro mi vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Richard? Pregunté en voz baja. Tu esposa y sus padres podrían haber estado planeando algo mucho peor que simplemente robarme la casa. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros empezaron a temblar. Oh, Dios, susurró. ¿Qué he hecho? ¿Qué he permitido que sucediera? Al ver a mi hijo enfrentarse a la magnitud de la traición de su esposa, sentí una inesperada oleada de compasión. Richard había tomado decisiones terribles. Me había traicionado de maneras que parecían imperdonables, pero también era víctima de la manipulación de los Sterling, una pieza más en un juego mucho más oscuro de lo que él mismo entendía. Necesito rectificar mi declaración, dijo de repente, levantando la vista con renovada determinación. Necesito contarte todo lo que sé sobre Verónica y sus padres. Todo. Una revelación devastadora destrozó lo poco que quedaba de mi mundo. Había pruebas que sugerían que los Sterling habían complicado deliberadamente mi recuperación médica, posiblemente incluso poniendo en peligro mi vida. Lo más impactante de todo fue el descubrimiento de una póliza de seguro de vida a mi nombre, con Richard como beneficiario. Al ver estas pruebas, el auténtico horror y la conmoción de mi hijo, me revelaron lo que necesitaba saber desesperadamente. Aunque me había traicionado terriblemente, no estaba implicado en este monstruoso aspecto del plan. Mientras Richard se enfrentaba a la verdadera naturaleza de las acciones de su esposa, su determinación de revelarlo todo insinuaba que aún quedaban secretos más oscuros por descubrir. A pesar de mi persistente ira, me encontré pensando que tal vez, en medio de esta pesadilla, podrían nacer las primeras frágiles semillas de la redención. Todavía no el perdón, pero tal vez la comprensión. 17 propiedades. El agente Callahan extendió un mapa sobre la mesa de la sala de conferencias. Todo adquirido mediante los mismos métodos fraudulentos, todo canalizado a través de empresas fantasma vinculadas a los Sterling. Habían pasado 2 semanas desde las explosivas revelaciones sobre mi historial médico. Me habían trasladado a un apartamento seguro proporcionado por el FBI. Solo Gloria y los agentes asignados directamente al caso sabían mi paradero. La investigación había crecido de forma impresionante, descubriendo una red criminal mucho más extensa de lo que se creía inicialmente. Y la enfermera, yo, le hice la pregunta que me había atormentado desde que supe que alguien podría haber complicado deliberadamente mi recuperación. Miranda Jenkins, respondió Reeves, entregándome un expediente personal. Trabajó en atención posquirúrgica durante 3 años. Hemos confirmado que recibió varios pagos de una empresa fantasma por un total de más de $25,000 en los últimos 6 meses. Ella ha admitido haber manipulado mi medicación. Necesitaba saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Callahan y Reeves intercambiaron miradas. Está cooperando, dijo Callahan con cautela. Según su declaración, se le ordenó prolongar su período de recuperación ajustando ciertos medicamentos e introduciendo una leve contaminación bacteriana durante los cambios de vía intravenosa. Se me revolvió el estómago ante la frialdad de esa explicación clínica, que en realidad significaba un daño calculado. Podría haberme matado. Afirma que calibraron la contaminación para causar una hospitalización prolongada sin arriesgar su vida, añadió Reeves con un tono cargado de repulsión, como si eso suavizara lo que había hecho. ¿Y Verónica, ella orquestó todo esto? La pregunta sonó casi retórica. Ya sabía la respuesta. Raymond Sterling fue quien contactó inicialmente con Jenkins, confirmó Callahan. Pero la evidencia indica que Verónica diseñó los detalles. Los mensajes de texto recuperados de su teléfono incluyen preguntas precisas sobre su programa de tratamiento, su régimen de medicamentos y las fechas previstas de alta. Cerré los ojos por un momento, intentando asimilar la crueldad calculada de todo aquello. Mi propia nuera había prolongado deliberadamente mi sufrimiento para ganar tiempo para su plan. ¿Y qué hay de la participación de Richard?, preguntó Gloria, expresando lo que yo no podía. No encontramos ninguna prueba de que él supiera de la manipulación médica. Rip dijo que su cooperación ha sido amplia y creemos que es genuina. La fiscalía considera su testimonio crucial para sostener el caso contra los Sterling. Al menos un pequeño alivio. Mi hijo me había traicionado, pero no había conspirado para hacerme daño físico. La diferencia era significativa, aunque no borraba el dolor de sus acciones.
¿Hay algo más que deba ver?, preguntó Callahan, deslizando otra carpeta hacia mí. Esto se recuperó del correo electrónico privado de Verónica. Dentro había una serie de mensajes entre Verónica y sus padres que databan de hace casi 2 años. Habían diseñado meticulosamente un plan para embargar mis bienes, empezando por aislarme de mi familia y amigos, luego apropiándose gradualmente de mis asuntos financieros y finalmente trasladándome a un centro de cuidados a largo plazo una vez que tuvieran todo bajo control legal. Esa frialdad me hizo temblar las manos al leer. Me habían perseguido mucho antes de que mi cirugía de cadera fuera necesaria, viendo mi deterioro físico como una oportunidad para explotarme. Mi hospitalización solo aceleró su cronograma. Y esto, continuó Callahan, es quizás lo más inquietante. Me puso delante un anuncio impreso de una residencia de lujo para jubilados en Arizona. Iba acompañado de un correo electrónico de Verónica a sus padres. Ubicación perfecta para Isabella. Una vez que todo esté finalizado, aislada, con mínima supervisión, y la unidad de memoria, admite pacientes sin demasiada documentación médica. Una vez allí, tendremos control absoluto sobre todas las visitas y comunicaciones. Planeaban internarme, encarcelarme en un lugar alejado de cualquiera que me conociera, donde sería fácilmente olvidada mientras disfrutaban de sus ganancias robadas. Habrá cargos adicionales basados en esta evidencia, explicó Reeves: maltrato a ancianos, conspiración y posible intento de homicidio. Dependiendo de cómo interprete el fiscal la manipulación médica. Asentí, demasiado abrumado para hablar de inmediato. La magnitud de lo que habían planeado, la destrucción calculada, no solo de mi seguridad financiera, sino también de mi libertad y dignidad, era casi imposible de asimilar. ¿Cuándo puedo volver a casa?, pregunté finalmente. La pregunta que me había atormentado durante semanas. El equipo forense terminó ayer en su residencia. Callahan respondió: técnicamente, podría regresar ahora, aunque recomendamos esperar hasta que confirmemos que no hay riesgos de seguridad. Quiero irme hoy, respondí con firmeza. Necesito volver a mi propio espacio. Gloria me apretó la mano en señal de apoyo. Me quedaré contigo los primeros días. Podemos instalar seguridad adicional si es necesario. Reeves asintió. Podemos organizarlo, pero hay otro asunto que tratar. Dudó un momento. Richard ha solicitado otra reunión contigo. Será trasladado a una prisión de mínima seguridad en espera de juicio, y ha pedido verte antes. Mi primer instinto fue negarme. La herida de su traición aún estaba abierta, y no estaba segura de tener la fuerza emocional para otra confrontación. Sin embargo, algo dentro de mí, tal vez la madre que recordaba al niño que una vez fue, no pudo negarse. Mañana por la mañana, si te parece bien, respondió Reeves cuando le pregunté directamente. Después, sus visitas serán muy limitadas hasta que concluyan los procedimientos legales. Asentí lentamente. Lo veré entonces. Esa misma tarde, estaba en mi porche con la llave en la mano, dudando antes de meterla en la cerradura. La fachada parecía la misma, pero sabía que dentro, desconocidos habían invadido mi espacio. Habían planeado mi caída en un lugar que debería haber significado seguridad. Tómate tu tiempo, dijo Gloria en voz baja a mi lado. Esto va a ser difícil. Respiré hondo y giré la llave. El aroma familiar de mi casa, el brillo de la madera, los libros viejos, el tenue rastro de lavanda de los sobres que guardaba en los armarios, ahora estaba cubierto por perfumes y productos de limpieza extranjeros. Había rastros de la breve ocupación de Sterling en detalles sutiles. Los muebles apenas se habían movido. Mi orquídea favorita había desaparecido del solario. Había cortinas nuevas en la sala de estar. En mi estudio, el escritorio antiguo de Anoni estaba orientado hacia la puerta en lugar de hacia la ventana donde siempre trabajaba, con vistas al jardín. Ese pequeño cambio me impactó más de lo esperado. Habían borrado nuestras rutinas, nuestra historia. Podemos volver a dejar todo como estaba, me aseguró Gloria al ver mi rostro. Hazlo tuyo de nuevo. Asentí lentamente, recorriendo cada habitación, anotando los cambios y las infracciones. En el dormitorio principal, mi ropa había desaparecido del armario, reemplazada por los trajes caros de Verónica. Mi sencillo joyero había sido vaciado. Las piezas que Anthony me había regalado durante tantos años de nuestra vida juntos no aparecían por ningún lado. El FBI recuperó la mayoría de tus joyas de la caja de seguridad de Sterling, me había dicho Reeves antes. Las devolverán cuando terminen de procesarlas como prueba. Era un pequeño consuelo saber que desconocidos habían tocado esos recuerdos íntimos de mi matrimonio,
juzgando solo su valor monetario, no sentimental. En la cocina, mi colección de recetas manuscritas, incluidas las de mi madre y mi abuela, irreemplazables, había sido desechada, reemplazada por brillantes y modernos libros de cocina que, claramente, nunca se habían usado. Ese desdén se sentía personal, como si hubieran borrado la historia de mi familia, una herida más profunda que el robo financiero. Al observar los daños, una extraña calma se apoderó de mí. Esta casa, estas pertenencias, habían sido violadas, pero seguían siendo mías. Había sobrevivido, había luchado y reclamado lo que me habían arrebatado. La familia Sterling había subestimado mi resiliencia, mis recursos y mi determinación. Me quedo, decidí, mirando a Gloria. Esta noche, en mi casa. ¿Estás segura?, preguntó con preocupación. No podríamos empezar de cero mañana. Estoy segura, respondí con renovada fuerza en la voz. No voy a dejar que me mantengan alejada de mi propia casa ni una noche más. Al caer la noche, me senté en el porche trasero con una taza de té, viendo cómo el crepúsculo descendía sobre el jardín que Anthony y yo habíamos plantado juntos hacía décadas. Las rosas necesitaban poda, las hortensias estaban descuidadas, pero la esencia de lo que habíamos creado seguía ahí. Mañana traería conversaciones más difíciles con Richard, más trámites legales, el largo proceso de reconstruir mi hogar y mi vida. Pero esta noche, había recuperado mi espacio. Era un comienzo. A medida que avanzaba la investigación, me enfrenté a una verdad aterradora. Verónica y sus padres habían urdido un plan mucho más perverso que un simple robo. Las pruebas demostraban que habían obstaculizado deliberadamente mi recuperación médica con la complicidad de una enfermera corrupta. Planeaban internarme en un centro de aislamiento y me habían estado acosando durante casi 2 años. Aunque Richard parecía ajeno a los aspectos más oscuros de la conspiración, la calculada crueldad de lo que me habían preparado era demasiado monstruosa para asimilarla. De pie en mi hogar violado, viendo cómo borraban los rastros de mi vida matrimonial, comprendí que me esperaba un largo camino, no solo para recuperar mis bienes, sino también mi seguridad. Mañana tendría otro enfrentamiento con mi hijo antes de que lo trasladaran a un centro de detención en espera de juicio. Una conversación que temía, pero que no podía evitar si quería entender cómo nuestra familia se había desmoronado tan completamente. La sala de visitas del centro de detención estaba más iluminada de lo que imaginaba, con luces fluorescentes que se reflejaban en las paredes de color amarillo pálido en un intento fallido de animar. Richard estaba sentado en una mesa pequeña, vestido con un uniforme estándar que le quedaba holgado. Había perdido peso desde su arresto, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por las noches de insomnio. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. Esta vez no había ningún abogado presente. Fue tu decisión, me dijeron. ¿Querías verme? Respondí con voz serena. Aquí estoy. Él asintió, bajando la mirada hacia sus manos, que apretaba con fuerza sobre la mesa. Me hablaron de la enfermera, de lo que Verónica y sus padres planeaban para ti. Sí, dije sin añadir nada más. Simplemente esperé. Te juro, mamá, que no lo sabía. Su voz se quebró ligeramente. Sabía que querían tu casa, tu dinero. Eso ya era bastante malo, imperdonable, pero nunca imaginé que lo harían. Se quedó callado, incapaz de expresar todo el horror de lo que habían planeado. Te creo, dije simplemente, y él levantó la cabeza de golpe, sorprendido. ¿Me crees sobre esa parte en concreto? Sí, he visto suficientes pruebas para pensar que no estabas al tanto de sus planes de hacerme daño físico o internarme. Hablé en un tono mesurado y objetivo. Pero sí sabías de sus planes de quitarme todo lo que era mío. Participaste voluntariamente en ese robo. Él se estremeció, pero no lo negó. Sí. ¿Por qué, Richard? La pregunta que me había atormentado durante semanas finalmente emergió. Creciste con todas las ventajas. Tu padre y yo te enseñamos integridad, respeto por los demás. ¿Qué pasó con ese chico? Richard guardó silencio un buen rato, como si se armara de valor para lo que tenía que confesar. Me he hecho la misma pregunta todas las noches en mi celda, respondió finalmente. La respuesta fácil es que era débil. Tenía miedo de perder a Verónica si no hacía lo que ella quería. Tenía miedo de las consecuencias económicas si su padre exponía mi participación en engaños anteriores. Y la respuesta difícil, insistí, la respuesta difícil, dijo, mirándome directamente a los ojos, es que en algún momento empecé a creer que merecía más de lo que había ganado, que estaba justificado hacer trampas si así conseguía lo que quería. Su voz era apenas un susurro. Me convertí en alguien que no reconozco,
alguien de quien papá se habría avergonzado. La mención de Anthony, que había estado tan orgulloso de nuestro hijo, que soñaba con el hombre en el que se convertiría, me atravesó el pecho con un dolor agudo. Tu padre estaría decepcionado, admití sin dudarlo, y yo también. Pero creo que lo que más lo decepcionaría no sería que cometieras errores, sino que traicionaras tus propios principios para encubrirlos. Richard asintió, aceptando esa verdad sin excusas. Los fiscales han ofrecido un acuerdo con la fiscalía. 5 años, reducidos a 3, por buena conducta a cambio de mi testimonio completo contra Verónica y sus padres. ¿Vas a aceptarlo? Sí, respondió sin dudarlo. Es más clemencia de la que merezco. Guardamos silencio por un momento, con el peso de las consecuencias entre nosotros. Mi hijo pasaría años en prisión. La vida que había conocido se había desvanecido para siempre. El brillante futuro que Anthony y yo habíamos imaginado para él se había reducido a esta estéril sala de visitas iluminada por implacable luz fluorescente. Encontré algo en la casa ayer, dije, cambiando de tema. En el fondo del cajón del escritorio de tu padre, busqué aún mi bolso y saqué sobre desgastado. Es una carta que te escribió, antes de morir. Me pidió que te la diera cuando pensé que más la necesitabas. Creo que ese momento es ahora. La mano de Richard tembló levemente al tomar el sobre, dándole la vuelta para ver su nombre escrito con la inconfundible letra de Anony. No sabía que esto existía, susurró. Durante sus últimos meses, escribió varias cartas, dije. Esta era la última. Lo observé abrirla con cuidado, como si el papel fuera a desmoronarse entre sus dedos. Permanecí en silencio mientras leía, observando cómo las emociones se reflejaban en su rostro, dolor, vergüenza, y finalmente, algo parecido a la determinación. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la apretó contra su pecho un momento antes de volver a guardarla en el sobre. Gracias por traer esto, dijo con voz más firme. Necesitaba volver a escuchar su voz, aunque las circunstancias lo fueran. Señaló vagamente a nuestro alrededor. ¿Qué harás después?, pregunté. Cuando hayas cumplido tu condena. La pregunta pareció sorprenderlo. Quizás no se había permitido pensar tan a futuro. Quizás no esperaba que yo imaginara un futuro para él más allá del castigo. No lo sé, admitió. Mi carrera y mis finanzas se acabaron. Obviamente, mi reputación. Se encogió de hombros, un gesto que decía mucho sobre la ruina de su vida anterior. Tendrás que reconstruirte, le dije. No solo en la práctica, sino también en la moral. Ese es el trabajo más duro. Lo sé. Dudó un momento y luego formuló la pregunta que más le pesaba. ¿Podrás perdonarme alguna vez, mamá? Pensé detenidamente antes de responder, sin querer ofrecer frases fáciles ni falsas promesas. El perdón no es un momento, Richard. Es un proceso. Ahora mismo, todavía estoy procesando el dolor, la traición, el impacto de descubrir en qué te convertiste. Lo miré directamente a los ojos. No sé si el perdón completo sea posible, pero sí sé una cosa. Sigues siendo mi hijo. Ese hecho biológico no cambia. Nuestra relación a partir de ahora dependerá de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Él asintió, aceptando esa respuesta parcial con una calma inesperada. Es justo. Más que justo. Nuestro tiempo casi se acababa. Un guardia se acercó, listo para escoltarlo de vuelta a su celda. Mientras nos levantábamos para despedirnos, me preguntó una cosa más. La casa. ¿Te quedarás allí después de todo lo que pasó? Sí, respondí con firmeza. Es mi hogar. No dejaré que lo que hicieron me obligue a huir de la vida que tu padre y yo construimos. Bien, murmuró en voz baja. Papá habría querido eso. Mientras lo veía alejarse, con los hombros en alto a pesar de todo, sentí una inesperada sensación de cierre. No era sanación, eso llevaría mucho más tiempo, pero era el comienzo de la comprensión. Mi hijo había tomado decisiones terribles. Me había traicionado de maneras que tal vez nunca se repararían por completo. Pero debajo del hombre que participó en el plan Sterling, aún quedaban fragmentos del niño que crié. Afuera del centro de detención, Gloria me esperaba en su auto, un apoyo silencioso en el que había aprendido a confiar durante esas semanas difíciles. ¿Cómo te fue?, me preguntó mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. Tan bien como cabía esperar, respondí, observando las hojas otoñales que se arremolinaban en el estacionamiento. Aceptó un acuerdo con la fiscalía. 5 años, quizás reducidos a 3. ¿Y qué opinas de eso? Reflexioné un momento,
permitiéndome examinar a fondo mis sentimientos, triste, aliviado, todavía enojado, pero menos que antes. Ahora tengo clara la mayoría de las cosas sobre lo que pasó y hacia dónde vamos. Gloria asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Mientras conducíamos de regreso a mi verdadero hogar, recuperado y en proceso de restauración, pensé en todo lo que había experimentado en los últimos meses. Desde el golpe de la traición hasta la lucha por la justicia. Desde el horror de descubrir lo que habían planeado contra mí hasta llegar a este momento de frágil resolución. El camino por delante seguía siendo complicado. Los procedimientos legales contra Verónica y sus padres se prolongarían durante meses. Asegurar completamente mis bienes y reconstruir mi vida llevaría tiempo. Mi relación con mi hijo, si pudiera salvarse, requeriría años de esfuerzo constante. Pero por primera vez desde que desperté de la cirugía y descubrí que mi mundo se había destrozado, sentí una esperanza genuina por el futuro. No porque el camino fuera fácil, sino porque había encontrado una fuerza dentro de mí, que nunca imaginé poseer. Doblamos hacia mi calle. El sol poniente bañaba la fachada de mi casa con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos entre tantos finales. Bajo la fría y dura luz de la sala de visitas del centro de detención, finalmente escuché la verdad de labios de mi hijo, su confesión de fracaso moral, de haberse desviado de los valores que su padre y yo le habíamos inculcado. Aunque lo vi genuinamente horrorizado por el daño físico que Verónica y sus padres habían planeado contra mí, asumió toda la responsabilidad por robarme mis bienes, enfrentándose a un acuerdo con la fiscalía que lo enviaría a prisión durante años. Le di el último regalo de su padre, una carta que Anthony escribió antes de morir, guardada para el momento en que Richard más la necesitaba. Su pregunta sobre el perdón no tenía una respuesta fácil. Todo lo que podía ofrecer era la verdad sobre el largo e incierto camino que nos esperaba a ambos. Al salir del centro de detención, sentí una claridad inesperada. Aún no sanaba, pero era el primer paso hacia la nueva realidad que nos esperaba a ambos. Con mi casa restaurada y la justicia en marcha, me encontré mirando hacia adelante en lugar de anclarme en el pasado, reconociendo una fuerza que nunca supe que poseía. Esa es la última, dijo Gloria, colocando un retrato familiar en la estantería recién instalada en mi sala. Habían pasado 6 meses desde mi encuentro con Richard en el centro de detención. 6 meses de reconstruir pacientemente mi hogar, mis finanzas y mi sensación de seguridad. Se ve justo como debería, comenté, observando la sala. Los muebles habían vuelto a su lugar. Las cortinas fueron reemplazadas por estilos que me gustaban, y los sutiles rastros de la breve estancia de Sterling habían sido meticulosamente eliminados. Mejor que bien, replicó Gloria, señalando el nuevo panel del sistema de seguridad junto a la puerta. Ahora es más seguro que nunca. Tenía razón. Todo lo que había pasado había llevado a mejoras prácticas, cerraduras reforzadas, un sistema de seguridad integral, nuevos protocolos para mis cuentas financieras. La fragilidad que permitió que los Sterling se infiltraran en mi vida había sido identificada y fortificada contra futuras amenazas. Las rosas también están floreciendo de nuevo, añadí, mirando por la ventana a mi jardín, donde empezaban a brotar los brotes de primavera. Había pasado horas replantando y cuidando los parterres abandonados durante la ocupación de Sterling, encontrando en ellos una terapia inesperada y una reconexión con la tierra. Gloria sonrió, captando la metáfora en mis palabras. Si regresan con el cuidado y el tiempo adecuados, la recuperación es posible. Los últimos meses habían traído un progreso significativo. Verónica y sus padres enfrentaron una avalancha de cargos federales, fraude, conspiración, maltrato a ancianos e intento de homicidio por la manipulación médica. Las pruebas en su contra, reforzadas por el detallado testimonio de Richard, eran abrumadoras. Para evitar un juicio con largas sentencias, aceptaron acuerdos con la fiscalía. 20 años para Raymond, 15 para Claudia y 18 para Verónica. La magnitud de su red criminal resultó ser aún mayor de lo que se pensaba inicialmente, con víctimas identificadas en 3 estados. La enfermera que alteró mi medicación recibió 8 años de prisión, con su sentencia reducida a 5, a cambio de testificar sobre otros pacientes vulnerables a los que los Sterling se habían dirigido. La investigación descubrió 2 casos previos de ancianos propietarios que murieron en circunstancias sospechosas tras involucrarse con propiedades de inversión de Sterling, ahora abiertos como posibles homicidios. Mi vecindario se libró del plan de represión depredadora. Con la operación de los Sterling expuesta, las propiedades que habían adquirido estaban siendo devueltas a sus legítimos dueños o herederos.
La comunidad se unió creando una red de apoyo para personas mayores para protegerlas de futuras estafas similares. ¿Ya decidiste sobre la visita?, preguntó Gloria, sacándome de mis pensamientos mientras servía 2 vasos de té helado. La visita a la que se refería era la última solicitud de Richard. Ahora, después de 3 meses cumpliendo condena en un centro de mínima seguridad, me había preguntado si consideraría volver a verlo. Sus cartas, enviadas semanalmente desde que comenzó su encarcelamiento, siempre habían respetado mis límites, sin dar por sentado su perdón, pero mostrando constantemente su arrepentimiento y describiendo sus intentos de rehabilitación. Creo que iré, dije, sorprendida por la seguridad en mi voz. La semana que viene no. Tengo la recaudación de fondos del club de jardinería, pero quizás la semana siguiente. Gloria asintió con una expresión cuidadosamente neutral. Pareces más tranquilo con la idea que hace un mes. Soñé con Anthony anoche, expliqué, y ese recuerdo me trajo un consuelo inesperado. Estábamos en el columpio del porche hablando como en los viejos tiempos. Me dijo algo que se me quedó grabado. Sanar no significa borrar la herida. Significa encontrar un propósito en la cicatriz. Eso suena a Anthony, comentó Gloria con una suave sonrisa. Siempre encontraba sabiduría en los momentos difíciles. Me desperté pensando en Richard, continué, y en cómo algunas heridas nunca cierran del todo, pero quizás aún puedan llevar a algo significativo. No es volver a lo que era, sino avanzar hacia algo nuevo. El timbre interrumpió nuestra conversación. En la pantalla de mi nueva tableta conectada a la cámara de seguridad, vi a un repartidor sosteniendo un gran arreglo floral. ¿Esperas flores?, preguntó Gloria mientras se dirigía a la puerta. No, respondí, sintiendo de repente un viejo cansancio. La desconfianza no, desaparecer, fácilmente a pesar de las medidas de seguridad actuales. Gloria revisó las credenciales del repartidor antes de aceptar el ramo. Un hermoso arreglo de lirios y lirios, mis favoritos. La tarjeta simplemente decía: pensando en ti en tu cumpleaños, tu vecina, Eleanor Jameson. Sonreí, conmovida por el gesto. Eleanor Jameson se había mudado a la casa de enfrente hacía 3 meses. Era una profesora de literatura jubilada, ingeniosa y con gustos similares. Poco a poco habíamos forjado una amistad, compartiendo consejos de jardinería y recomendaciones de lectura. Ella había perdido a su esposo casi al mismo tiempo que yo perdí a Anthony, lo que inmediatamente creó un vínculo de comprensión entre nosotras. «Qué gesto tan bonito», comentó Gloria, admirando el arreglo. «Estás construyendo una comunidad muy sólida aquí». Tenía razón. Después del escándalo de Sterling, había tomado la decisión consciente de fortalecer mis conexiones en lugar de aislarme. El club de lectura del barrio, había fundado, ya nos reuníamos mensualmente en mi sala de estar. El centro comunitario para personas mayores, donde hacía voluntariado 2 veces por semana, se había convertido en un lugar de valiosas amistades. El club de jardinería me recibió con entusiasmo por mi experiencia con las rosas tradicionales, e incluso me nombró directora de la exposición anual. Estos lazos auténticos, elegidos libremente, se habían convertido en mi mayor defensa contra cualquier vulnerabilidad futura. He estado pensando en la fundación, dije mientras nos sentábamos en el columpio del patio con nuestras tazas de té. La Fundación de Investigación Médica Anthony Miller, aclaré, refiriéndome a la organización que mi esposo había creado antes de fallecer para financiar estudios sobre la rara enfermedad cardíaca que terminó con su vida. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Gloria. Quiero ampliar su misión, expliqué. Añadir una división enfocada en la protección de personas mayores, apoyo legal, prevención del fraude, educación y servicios para víctimas. Los ojos de Gloria se iluminaron con interés. Usar tu experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Exactamente. Los Sterling tuvieron docenas de víctimas antes de atacarme. La mayoría no contaba con mis recursos ni con el conocimiento para defenderse. Quiero cambiar esa realidad para los demás. Es una idea maravillosa, dijo Gloria con cariño. Anthony estaría orgulloso. Yo también lo creo, respondí, mirando el vecindario donde había logrado reconstruir mi sentido de hogar y seguridad, encontrando un propósito en la cicatriz, como solía decir. A medida que la tarde se convertía en noche, permanecí en un cómodo silencio, observando a los vecinos regresar del trabajo y a los niños jugar en los patios cercanos. El pulso de la comunidad latía a nuestro alrededor. El trauma de lo que había vivido nunca desaparecería por completo. Siempre habría momentos de intensa alerta, ecos de traición que afloraban repentinamente.
pero esas cicatrices ya no definían mi existencia diaria. Se habían convertido en una fuente de sabiduría, una empatía más profunda y un propósito renovado. Más tarde, cuando Gloria se fue, me senté en el escritorio de Anoni, ahora correctamente ubicado frente a la ventana del jardín, y comencé a esbozar la estructura de la nueva división de la fundación. Mientras trabajaba, sentí que todo tenía sentido, como si un ciclo se cerrara. Los Stering me habían elegido porque vieron a una viuda anciana frágil y fácilmente explotada. La fundación transformaría esa dolorosa experiencia en protección para muchos otros. El mañana traería nuevos desafíos, una reunión con la junta directiva de la fundación, preparativos para mi futura visita a Richard, la restauración del jardín que había sido descuidado durante mi ausencia. Pero por primera vez en muchos meses, esperaba con ilusión estos desafíos con verdadero entusiasmo, no solo con determinación. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi trabajo. Era Eleanor, la vecina de enfrente, que llamaba para asegurarse de que las flores habían llegado bien y para invitarme a un concierto de música de cámara el próximo fin de semana. Mientras hablábamos, comprendí cuánto había cambiado mi vida en los 6 meses transcurridos desde que recuperé mi casa. La traición había roto algo esencial en mí, mi confianza básica en la familia, en la protección que se supone que ofrecen los espacios familiares. Pero de esa ruptura, surgieron nuevas fortalezas, nuevas conexiones, un propósito diferente que quizás nunca hubiera nacido de otra manera. Encontrando un propósito en la cicatriz, murmuré para mí misma al colgar. La sabiduría de Anoni resonó en mi mente, no borrando la herida, sino permitiéndole transformarse en algo significativo, en algo que con el tiempo podría convertirse en una forma de belleza. 6 meses después de confrontar a Richard, me encuentro en una fase de renovación inesperada. Mientras mi casa se restaura y el jardín vuelve a florecer, recibo la noticia de que Verónica y sus padres han aceptado largas condenas de prisión. Su extensa red criminal finalmente ha sido desmantelada. El vecindario que atacaban se ha unido en defensa mutua. Mientras tanto, he forjado nuevas amistades y lazos comunitarios que enriquecen mi vida diaria. Cuando Richard solicita otra visita a la prisión de mínima seguridad, decido, inspirada por un sueño con Anthony, que estoy lista para dar ese paso, no con la intención de borrar lo sucedido, sino de encontrarle sentido a la dolorosa experiencia. Ese propósito se concreta en mi plan de expandir la Fundación de Investigación Médica Anthony Miller para incluir servicios de protección para personas mayores, transformando mi trauma personal en un escudo para otras personas que podrían convertirse en víctimas. A medida que me adapto a esta nueva. En este capítulo, me doy cuenta de que, aunque la traición rompió algo esencial en mí, esa ruptura abrió espacio para un crecimiento inesperado, nuevas conexiones y una sabiduría más profunda sobre lo que realmente importa. En el tiempo que me queda, esta historia nos recuerda que los malvados tarde o temprano serán desenmascarados y castigados, mientras que quienes mantienen un corazón recto encontrarán la justicia y la paz que merecen. Esta